Bueno, bendiciones, mis hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús Yeshua. Continuamos con este discipulado, dar gloria a su precioso nombre. Recordemos que estamos viendo Mateo 28, del 18 al 20, donde nuestro Señor nos instruye precisamente, nos enseña en una instrucción profunda, en una enseñanza profunda, cuál es su nombre y nos da una orden: ir y poner su nombre sobre las personas, sobre todas las naciones. Esto ya lo hemos considerado, ya lo hemos platicado, lo hemos visto, cómo nuestro Señor tiene ese propósito, ¿verdad? Desde antes de la creación, Él ya había determinado este propósito, ¿verdad? Esta situación en donde Él está creando precisamente una creación, está creando el cielo, está creando la tierra precisamente para poner su nombre y que ahí, como un trono, ¿verdad? Su nombre sea honrado y sea glorificado. Para ello, bueno, pues nos da a conocer ese nombre a través de sus infinitos atributos, y lo que nos enseña nuestro Señor es precisamente a escudriñar cada uno de estos atributos, no solamente, ya lo hemos visto, cada palabra, no solamente un libro completo de la Biblia, ¿verdad? Que no son libros, son testigos, recuerden, o también un versículo, que no es propiamente un versículo, sino un testigo, o una palabra, que sería también un testigo, y en su caso, cada una de estas letras que conforman el alefato y que también son testigos. Nos ha enseñado nuestro Señor que, como sinónimo de testigo, pues también podemos decir los atributos de su nombre. Cada testigo testifica quién es Él. Cada atributo demuestra, manifiesta, expresa quién es Él de una manera diferente, pero siempre un único Dios y el mismo nombre, el mismo Elohim. Estábamos viendo el versículo 25. Nada más para recordar, la sesión pasada estábamos comentando acerca de esta parte del versículo 5. Voy a regresar hasta acá para que veamos lo que nos dice este versículo 5. Se habla del mandamiento, ¿se acuerdan? Aquí está Aleph Tav, es el mandamiento, como lo veíamos la sesión pasada. Él es el mandamiento. ¿Y cómo termina? También con Aleph Tav, es decir, este mandamiento. Entonces dice Aleph Tav, o sea, Yeshua es el mandamiento, y finaliza diciendo Yeshua nuevamente, el que es el principio, pero también es el fin. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminaba esta palabra, este atributo, Hasot, ¿se acuerdan que significa el o este mismo mandamiento? Veíamos que no se trata de muchos mandamientos, sino que todos esos mandamientos que se describen ahí en Deuteronomio 6, en realidad son un solo mandamiento. Y ese solo mandamiento es uno. ¿Por qué? Porque su nombre es uno. Deuteronomio 6:4, escucha, ¿se acuerdan? El Shama, Israel, el Señor es uno. Y uno también su nombre, porque esa es la sentencia final. Acuérdense, lo vimos en Zacarías 14:9, por ejemplo, donde nos dice cuál es la sentencia final. Isaías 52:6, que manifiesta que Él va a poner su nombre, etcétera. Hay muchos testigos que nos declaran, que nos confirman esta sentencia, este decreto de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Adonai. Y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente parte. Veíamos que ese mandamiento, o el cumplimiento de ese mandamiento, debe de ser delante de Yahvé, nuestro Eloheinu, o sea, nuestro Señor, o es una forma. Eloheinu también es una manera, es un atributo que describe a Elohim. Es una modificación, ¿verdad?, que se hace del nombre, pero prácticamente significaría lo mismo. Podemos verlo simplemente en los atributos que vamos a explicar ahorita, cada uno de ellos, pero Eloheinu propiamente es el Elohim.
el Elohim verdadero o el único Elohim o el único Elohim que transmite verdad. Eso es lo que significaría Eloheinu. Pero vemos que este mandamiento debe de ser cumplido delante de Él, es decir, en su presencia. No podemos estar separados de Él. Por eso acuérdense que nuestro Señor Yeshua nos enseña a orar en el Padre Nuestro y nos dice, santificado sea tu nombre. ¿Dónde está su nombre? Padre Nuestro que estás en el cielo. Ahí está su nombre. ¿Se acuerdan que también ya lo habíamos explicado en Génesis 1? Cuando dice la palabra o el testigo cielo, no son cielos en el versículo 1, sino cielo, también en singular, ¿verdad? Porque es uno. Ahí en esta palabra o en este testigo o en este atributo cielo, recuerden, está implícito, está inmerso el testigo, la palabra o el atributo Shem. Es Ha-Shem, empieza con una Hei y luego viene Shem. Entonces, en el cielo está el trono, ¿verdad? O está entronizado su nombre, del que es Aleph Tab. Revisemos ahí, ¿se acuerdan? En hebreo, como lo hemos explicado, como nos dice la palabra, que es Aleph Tab, el nombre, ahí está puesto. ¿Para qué? Para ser adorado, para ser glorificado. Por eso nos dice aquí esto, hacemos esta explicación, nos dice delante, delante de Yahvé. Yahvé, el tetragramatón, ¿verdad? Yahvé, el que es el único Dios verdadero y que también es nuestro Elohim. ¿Sale? Recuerden que podemos decir nuestro Adonai, podemos decir nuestro Eloheinu, nuestro Elohim, nuestro Shaddai, podemos decir, ¿verdad? Que Él es el Ayón, sí, pero jamás podríamos decir, Él es nuestro Yahvé. ¿Por qué? Porque solamente es Yahvé. Esa sería una falta de respeto. Sí podemos decir que es nuestro Dios, pero no podemos decir que es nuestro Yahvé. Tampoco podemos decir lo mismo, ¿verdad? En el caso de nuestro Yeshua. Es nuestro Señor, es nuestro Adonai, por supuesto que sí, es nuestro Elohim, es nuestro Dios, sí, por supuesto, es el amo, es el pastor, etcétera, sí, pero solamente es Yahvé, solamente es Yeshua, un solo nombre, el nombre sobre todo nombre. Vamos con delante, este atributo, delante, enfrente de, siendo testigos, o sea, estamos puestos delante de Él. Cuando nos paramos delante de una persona es para testificar, es para dar la cara, es para decirle, aquí estoy. Y mis hermanos, si nos paramos delante de, en este caso, delante de Yahvé, nuestro Elohim o nuestro Eloheinu, entonces estamos delante de Él con un propósito específico, reflejar su nombre. Nos ponemos delante de Él para testificar quién es Él. Estamos puestos delante de Él. Esa es la orden que nos deja en este mandamiento. Cuidar, guardar el mandamiento, observar ese mandamiento, pero es delante de Él, delante de Él. Puestos como si fuéramos un espejo. ¿Cuál es el propósito? Que Él diga su atributo y entonces reflejamos ese atributo, devolvemos como si fuera un eco, ¿verdad? O un espejo que proyecta o refleja su atributo que Él nos está revelando. Entonces, delante, vamos tomando en consideración esto, vamos a ver si coincide lo que les estoy comentando, vamos a ver si coincide con cada uno de los atributos que forman esta palabra. Es lifnei. Y la primera, pues, es lamed. Lamed es instrucción, acuérdense. No solamente es la instrucción que está sobre o por encima de cualquier otra instrucción. Lamed, la máxima instrucción, la enseñanza profunda, la enseñanza de la sabiduría y del conocimiento. Déjenme decirlo así, el árbol de la vida. No el árbol del conocimiento y del bien y el mal, el árbol de la vida, que es el conocimiento de su nombre, el conocimiento del verdadero Lamed. ¿Se acuerdan? Ahí lo ponemos en color verde, esa patita hacia arriba, ¿verdad? Dirigida como si fuera un brazo alzado o como si fuera el bastón
un bastón que sobrepasa la estatura, en este caso, del pastor, ¿verdad? Y que simboliza también su autoridad, su señorío. Es el rey, por eso es la letra más alta, que simboliza todo el señorío, toda la autoridad, toda la majestuosidad del rey, que es el instructor. Es un pastor, es el pastor del Salmo 23, ¿verdad? Es nuestro pastor. ¿Por qué? Porque nos va guiando con ese callado que es la letra Lamed, pero también sirve para abrir o también sirve para jalar, pero también sirve para en un momento dado picar a la oveja cuando es desobediente y se va de lado con la punta, el pastor le pica, ¿verdad?, a la oveja y la oveja entiende que se está apartando o que hay peligro y tiene que juntarse nuevamente con su pastor. Ese es Lamed, la instrucción profunda. ¿Qué es lo que implica estar delante del Señor? No vamos a estar para pedirle, no vamos a estar para platicar con Él, no vamos a estar para tomarnos un cafecito, vamos a estar delante de Él recibiendo su instrucción. ¿Para qué? Para escuchar qué atributo nos está diciendo y entonces adorarlo y glorificarlo con ese atributo que en ese momento nos está enseñando, nos está instruyendo. Lo adoramos a Él, ¿verdad? En ese momento le decimos gracias, Señor, por esta revelación. Salimos de su presencia y entonces seguimos glorificando su nombre, dándolo a conocer a todos los que estén cerca de nosotros. Después tenemos P. P, ¿se acuerdan? Es propiamente, ya lo hemos comentado, el primer testigo, la primera letra, el primer atributo que se presenta en el Génesis. Está arriba o está envolviendo Bet. Nosotros podemos alcanzar a ver con nuestros ojos, ¿verdad? Materiales, nuestros ojos físicos, alcanzamos a ver que la primera letra, y así nos han enseñado, es Bet, que significa casa. Él está formando una casa. Pero acuérdense que la letra P, ya lo hemos visto, su forma, aquí la tenemos en dorado. Si ustedes ven la letra P, en el centro se ve azul y el centro, ¿verdad?, de esta letra P es una letra Bet o el atributo Bet. Y entonces, mis hermanos, la palabra, el dabar, o en griego el logos, el dabar es todo, acuérdense, todo el nombre, o inra, todos y cada uno de sus atributos, ¿verdad?, que conforman su nombre, pero recuerden esto, cada atributo lo manifiesta de una manera total, integral, absoluta. No es que le falte un pedacito a cada atributo y cada atributo proporciona algo que le faltaba al otro atributo. No, cada atributo determina, define, manifiesta de una manera perfecta, integral, total y absoluta todo el nombre de nuestro Señor. Porque comentamos esto. P, el dabar. P, la palabra. P, el logos. Hablamos del capítulo 1 de Génesis, pero también hablamos del capítulo 1 de Juan o el capítulo 1 de la primera carta de Juan. Dicen lo mismo, en principio, no en el principio, en principio. Entonces, el principio, mis hermanos, es P. El principio es la palabra. Y esa palabra es Dabar, es el Logos, es nuestro Señor Yeshua, creando. Entonces observen esto, delante de Él, Lamed, la instrucción, el pastor, guiándonos. ¿Con qué nos va a guiar, mis hermanos? No se trata de tomarte un cafecito con Dios y que te ilumine con el Espíritu y se prenda tu cerebro y tú digas, bueno, pues en este momento entré en trance y le voy a decir al Señor lo que me sale del corazón. No, nos está instruyendo con su palabra. Y la palabra, mis hermanos, es cada palabra, cada letra, cada versículo, cada capítulo, cada libro, la Biblia total, completa, absoluta, de Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra, y con cada atributo o mandamiento
con cada atributo, palabra, versículo o decreto, es lo mismo, es su ley, Él es la ley, Él es el mandamiento, etcétera. Entonces, observen esto. P, mis hermanos, es toda, absolutamente toda la Biblia completa, o por capítulos, o por libros, o por versículos, o por palabras, o por letras, y todo esto que mencioné son los atributos de su nombre. Delante de Él nos está instruyendo. ¿Cuál es la instrucción, mis hermanos? No es cuál. ¿Quién es la instrucción? Porque el instructor es Él, pero la instrucción también es Él. Y la instrucción es la palabra, el dabar. La instrucción es el nombre de Él y el nombre es su esencia de Él. ¿Quién es Él? Esto, mis hermanos, es de la eternidad hasta la eternidad. Por eso el siguiente atributo, recuerden que estamos viendo delante de Él, ¿verdad? Delante de Yahvé, el siguiente atributo es Nun. Recuerden que Nun es para siempre, por siempre, de eternidad hasta la eternidad. Es decir, por siempre, de una manera permanente, continua, sin ninguna interrupción, constante, un atributo tras otro, un atributo tras otro. Isaías 6, acuérdense, o en el Apocalipsis, todos los 144,000 y los ángeles y los santos y los serafines y los 24 ancianos, toda la creación postrada, adorando, rindiendo sus coronas, cantando el cántico del Cordero y adorándolo de la eternidad hasta la eternidad. Esa es la sentencia, ese es el día. Ese es el día del juicio, ese es el juicio mismo, esa es la justicia, reconocer que Él es el Dios verdadero y cantarle hasta el final de los tiempos que Él, el Corderito, Yeshua, es el único Elohim verdadero, es el Dios todopoderoso del universo. Ese es nuestro Señor Yeshua. Nun también simboliza, recuerden, lo habíamos comentado, el famoso pez, ¿verdad? Que es un símbolo del cristianismo, la primera iglesia de nuestro Señor Yeshua, cuando la fundó, ¿verdad? Sus cimientos, sus primeros, me refiero a su iglesia corporalmente hablando, físicamente hablando, estructuralmente hablando, formada por los primeros hermanos en Cristo, en el Mesías, en Él, en su nombre, en su misión de Él, en su propósito de Él. Y recuerden que ese pez, ¿verdad? Está formado o forma un acróstico, que es ixtus, o ixtis más bien, ¿sí? Se pronuncia como ixtis, en realidad es una U francesa, ¿verdad? Y ese ixtis es un acrónimo de lo que significa precisamente el nombre de nuestro Señor, pero en griego. Ixtus sería Jesús, acuérdense, que sería Jesús o Yeshua. Luego viene una X, que sería el Cristo, que sería el Mesías en hebreo, ¿verdad? Luego viene una teta, que es una como O con una guión en medio, y es Teos, quiere decir que es Jesús o Yeshua, ¿verdad? El Cristo, el Mesías, que es Dios, y luego viene la U, una como U, sonaría como una U francesa, entre U y una I aproximadamente, ¿verdad? Y esta se traduce como el Hijo, es el Hijo, Ben Elohim, no el hijito, no el jovencito de barba, el Hijo, el que tiene el señorío, el que tiene el poder, el Hijo, el Rey, el Hijo, el sacerdote, el Hijo, Yahvé, el Hijo es Yahvé encarnado. Ese es nuestro Señor Jesús. Y al final, ¿verdad? Ixtus sería una S, para nosotros sería una S, y es la palabra soter o soteria. Esa palabra soter o soteria, mis hermanos, recuerden que significa salvación. Él es la salvación. Es Yeshua, el Cristo, Dios, el Hijo, Rey sacerdote, el Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero también
es la salvación misma. No trae salvación. Eso ya lo habíamos comentado. Yeshua no trae salvación. Él es la salvación misma. Yeshua no es un salvador. Yeshua es el Salvador. Por eso, aunque su raíz está en Isaías o en Josué, ¿verdad? De ninguna manera se pronuncia igual porque la palabra nos dice que es un solo nombre. Vean ustedes Filipenses, por ejemplo, vean Hechos 4:12, en Filipenses 2 del 9 al 11, etcétera. Hay muchos testigos que nos dicen que es un solo nombre. Zacarías 14:9, podemos verlo en toda la Biblia prácticamente, en Malaquías, en Miqueas, donde ustedes lo vean, van a ver un solo y absoluto nombre, que es el nombre de nuestro Adonai o nuestro Señor Yeshua. Eso significaría Nun en ese acróstico. Yod. Yod, mis hermanos, es la bendición. Yod, acuérdense, es la primera letra, el primer atributo de Yahvé. Yod es su bendición y significa yo soy. Yo aquí estoy. O aquí estoy presente porque yo soy. Todo lo que no es yo soy, no es. Todo aquello que está fuera de mí, separado de mí, no es. El único que es, el que es, soy yo. Eso significaría propiamente yo. Y entonces vemos qué significa estar delante de él, mis hermanos. La Yod me sitúa en mi lugar. Yod me bendice. Yod está sobre mí, está poniendo su nombre por siempre y para siempre a través de cada uno de los atributos de su palabra que está en la Biblia, de cada versículo, de cada letra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque me está instruyendo. Para eso estoy puesto delante de él, para adorar y glorificar su nombre. No para servirme, no para ver qué saco o qué obtengo. Me ubica, Yod me ubica. Él es el que es, dice en el Salmo 100, entender que te adoramos y glorificamos tu nombre porque tú eres Dios, no nos hicimos a nosotros mismos. Ustedes pueden ver por ahí cantidad de documentos, ¿verdad? Circulando en las redes sociales, por todos lados, que nos dicen, tú puedes llegar y ser el yo soy y trascender y somos eternos. Mis hermanos, ese es el engaño del enemigo. Es una lamed, ¿verdad? Pero en su dualidad, una instrucción que nos da la oscuridad. Recuerden, otra vez podríamos ver, por ejemplo, Génesis 1 en el versículo 5. Al día, ¿verdad? O la luz fue llamada día. El día es la luz porque cumple su propósito de anunciar su nombre. Pero también nos dice que llamó a las tinieblas noche. ¿Por qué? Porque la noche, mis hermanos, es una instrucción como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces nos animaliza, nos convierte en un mono. Por ahí les mandé el atributo el día de hoy, ahí al grupo, para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Y es el atributo Kof. Este atributo Kof, mis hermanos, es una cola, ¿verdad? De un mono, pero también es el ojo de una aguja. Entonces podemos pasar por ese ojo de la aguja para poder ver por gracia, por revelación, su nombre. Pero si no es a través de él, si no es en el conocimiento de él, si no es bajo la instrucción de él y por su gracia, entonces no es el ojo de una aguja, es la cola de un mono. Y entonces somos animalizados. Nuestra inteligencia nos animaliza. Y entonces nos volvemos animales sin conciencia, sin Dios. Y es la rebeldía. Y entonces estamos muertos, muertos en nuestros pecados. Ese es el problema, mis hermanos, de querer llegar a Dios sin Dios. Es una torre de Babel. Revisen ahí el material que compartimos el día de hoy. Mañana estaremos compartiendo otro atributo, ¿verdad? Resh. Y también pasado mañana estaremos compartiendo otro atributo más para que ustedes lo vayan viendo. Es Aleph o Aleph, ¿verdad? Y vayan viendo ese llamado, el que nos llama. Así, bueno, lo denominamos porque así aparece en la Biblia. Nos estamos basando en Génesis 1:5 precisamente. Véanlo. Y, mis hermanos, si el Señor no nos da su instrucción,
si no estamos parados delante de Él para recibir su instrucción de su palabra, entonces somos seres sin conciencia, animalizados, guiados por nuestros instintos y por nuestro vientre. Pasamos al siguiente atributo, que en realidad es el nombre, ¿verdad? Pero bueno, cada una de estas letras, cada uno de estos testigos son atributos de nuestro Señor. Yod, acuérdense, Hey, Bab, Hey. Yod, ya lo hemos comentado, yo soy, yo estoy aquí porque soy, o yo soy el que estoy porque soy, o yo soy porque estoy aquí. Es un juego de palabras, pero lo que significa es eso, y está ahí derramando bendición. Por eso es una yod, acuérdense, así como si fuera una cuña, una mano, ¿verdad? Viendo hacia abajo, derramando, goteando, desbordando su bendición, que es lo que les decía, de los cielos, donde está su trono, ahí está asentado su nombre, está entronizado su nombre, y ese nombre están abiertas las compuertas. Por eso dice, vean, si no voy a abrir las compuertas de los cielos, se voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Vean Malaquías 3. Y entonces toda esa bendición que es su nombre, su resplandor de su rostro, que son los atributos de su nombre, están sobre nosotros. ¿Cuál es el propósito? Vean, inmediatamente sigue Hey. Acuérdense, es Hey. Es como si fuera un nombre, ¿verdad? Pero si ustedes observan bien este atributo, no se le ve un puntito arriba como si fuera la cabeza. No es un hombre hincado con la cabeza levantada. No, son los brazos levantados, pero la cabeza totalmente flexionada hacia el piso, hacia el suelo, y entonces no se le ve la cabeza porque su cerviz está totalmente doblada. Está hincado, sus piernas son cortas. ¿Por qué son cortas sus piernas? Porque no está de pie, está hincado con los brazos levantando en adoración, pero su cabeza totalmente agachada, que no se alcanza a ver, y entonces sus hombros son una línea, que lo único que sobresale serían sus brazos en alto en adoración. Esa es Hey, mis hermanos, la presencia, su presencia, la presencia de todas las presencias, la presencia por sobre toda presencia, Él. Por eso estamos delante de su presencia, para recibir la bendición precisamente de su nombre, de su ser, de su esencia. Y entonces vean el siguiente atributo, que es Bab. Bab, Yeshua encarnado. Bab, unión. Bab, conexión. Separados de Él, estamos muertos. Esa Hey, mis hermanos, nos convierte precisamente en adoradores en espíritu y en verdad, nos desanimaliza, nos da conciencia, y entonces dejamos de ser inconscientes, y entonces volteamos nuestros ojos hacia arriba y decimos, Señor, Padre, he pecado, perdóname. Y entonces Él abre nuestro entendimiento, abre nuestra conciencia, es el nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Es una compuerta abierta, si se dan cuenta, se dan cuenta, es como una puerta, una puerta abierta, ¿verdad? Que nos lleva, nos conduce al conocimiento de quién es Dios para adorarlo y glorificarlo. Ese es Hey, pero también es Bab. Su presencia, la adoración. Bab está unida, une la tierra con el cielo, Padre nuestro. Une la tierra con su voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también, dice, en la tierra. ¿Cómo es posible esto? La encarnación de nuestro Señor Yeshua. Cuando nació, bueno, pues sabemos que fue aproximadamente entre agosto, septiembre, ¿verdad? No hay una fecha exacta, pero lo más probable es que haya sido entre agosto y septiembre, y eso es lo que nos dicen la Biblia a través de lo que pasó. Algunos hablan del censo y eso lo arrojan más hacia noviembre, pero en realidad por todo el demás contexto, ¿verdad? Hay mucho contexto, muchos testigos que nos dicen
que realmente fue en las fiestas de los tabernáculos, precisamente. Y entonces es entre agosto y septiembre, ¿de acuerdo? El Señor no nos deja una fecha exacta porque no quiere que hagamos precisamente ídolos o nos hagamos imágenes de quién es Él. Y hacerlo en una fecha diferente o celebrar esto, pues estamos comprendiendo, ¿verdad?, que es idolatría. Estamos haciéndonos un ídolo, entonces tengamos cuidado con esa situación. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos instruye nuestro Señor? A adorarlo, glorificarlo de la eternidad hasta la eternidad. Y por eso, ¿se acuerdan? Acabamos de compartir también en estos días pasados el atributo de generación en generación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque su nombre lo vamos transmitiendo precisamente de generación en generación. Ese es su propósito. Este sería el atributo, ¿verdad? Atributo por atributo del tetragramatón, o el tetragramatón como atributo, pero es el nombre, recuerden, ¿sí? Y significaría lo más adecuado, lo más acercado, ¿verdad? O la transliteración más adecuada sería Yahvé, pero es impronunciable. Pero si vemos cada uno de estos atributos por separado, pues podemos entender quién es Él, el que es. Y el que es nos está uniendo a Él y nos une para adorar. Él está derramando, acuérdense, Yod derrama su bendición para que seamos adoradores, ¿verdad? Lo que está derramando sobre nosotros es glorificación. Por eso en Romanos 8, versos 28 al 30, fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos predestinados, etcétera. Pero vean el 30, dice, fuimos glorificados. ¿Cómo somos glorificados? Él derrama su gloria sobre nosotros, que es su nombre. Yod, Hei, derrama su gloria. ¿Cómo puede ser esto? Solamente Bab, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Bab también significa humildad. Entonces somos humildes en Cristo, reconocemos su grandeza, reconocemos su señorío, reconocemos su paternidad, y entonces dejamos de ser animales, dejamos de ser monos, y entonces tomamos conciencia, ¿verdad? Porque Él nos da conciencia, nos da entendimiento, y entonces ahora sabemos y conocemos que Él es Yahvé, que Él es Yeshua, que Él es el único Elohim o Eloheinu, ¿verdad? O Eloheinu, ¿verdad? Como dice aquí, o le buscamos y bueno, hay diversas manifestaciones que dicen cómo se pronunciaría en español. Lo importante es que tengamos los atributos, no tanto la pronunciación, mis hermanos, sino que conozcamos cada uno de estos atributos por separado, como nos van dando la integralidad, ¿verdad? De quién es nuestro Señor. Vamos con nuestro Eloheinu, ¿verdad? Y vemos a Aleph, el primer atributo. Recordemos que Aleph es nuestro Señor manifestándose, nuestro Señor soplando, aliento de vida, soplo de vida, espíritu de vida, palabra de vida o palabra viva. Está en Primera de Pedro, en Hebreos 4:12, etcétera. Dice, fuimos engendrados por la palabra, esa palabra viva que nos da vida. La palabra nos engendra. Mis hermanos, pues es Yeshua. Él es el verbo, vean Juan 1, o el primer capítulo de Primera de Juan, o lo que decíamos, capítulo primero de Génesis. La palabra, Él creando su creación para que lo adoremos y lo glorificamos. Creando su creación para que seamos sus hijos. Creando su creación para que seamos hijos de luz. Acuérdense. Por eso dice, sea luz. Y se acuerdan que, ya les había comentado, en hebreo, no dice propiamente sea luz, dice yo soy luz. Por eso me llamo día. Y el día, pues, es el día del Señor. Recuerden que ya habíamos comentado esto, el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Abraham vio mi día. ¿Cuál día, mis hermanos? Donde Él se manifiesta quién es. Ahí en ese madero, uniendo Bab. Acuérdense que el madero es Bab. Une el cielo con la tierra. ¿Para qué? Para que toda la tierra reconozca que Él es el único Dios verdadero. Por eso dice, todo está cumplido. ¿Qué es lo que está cumplido, mis hermanos? Su sentencia. ¿Cuál es la sentencia? No solamente que fuimos salvados,
Ahí no terminó todo. ¿Cuál es la sentencia? La glorificación y el reconocimiento, la justicia o el juicio, que es Él. El juicio es el razonamiento donde pues, entendemos y decimos, tú eres Dios. Acuérdense que estaba un centurión ahí en el madero a los pies, ¿verdad? Y ven que muere Jesús, ¿verdad? Y se empieza a tronar todo, se rompe el velo del templo, etcétera. ¿Y qué dice el centurión? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Pero por qué lo crucificaron? Por decir él que era el Hijo de Dios. ¿Y qué implica que sea el Hijo de Dios? Que él es Yahvé encarnado. Todo está cumplido ahí en él. Colosenses 1, Colosenses 2, Filipenses 2, etcétera. Toda la plenitud de quien es él, Hebreos capítulo 1, capítulo 2, véanlo, escúchenlo. Ese es nuestro Señor Yeshua. ¿Qué más nos enseña Aleph o Aleph, mis hermanos? Acuérdense que Aleph está formada por dos Yod y una Bab. Yod, bendición, Bab que derrama, ¿verdad? La derrama sobre nosotros y una Yod mirando hacia arriba. Esa bendición, ese atributo que me da, yo se lo regreso. Pero debe de ser a través de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Esta Aleph es la Yod de arriba, una Bab que baja y luego una Yod mirando hacia arriba, es la escalera de Jacob, ¿se acuerdan? Los ángeles, o sea, el mensaje, o sea, los atributos, subiendo y bajando constantemente. Él nos revela sus atributos, bajan, y nosotros le regresamos sus atributos en adoración, suben. Ese es Aleph, mis hermanos. Su presencia, su hálito o aliento, espíritu de vida. Es decir, cada palabra, cada letra, cada testigo, cada atributo de su nombre, diciendo, gritando, lo veíamos el domingo, como trompeta, voz de trompeta, gritando con un megáfono, ¿quién es Yeshua? Ese es nuestro Señor. Vean el siguiente atributo, Lamed otra vez. Mis hermanos, nuestro Elohim, su presencia, es instrucción continua y permanente, Lamed. Su presencia, mis hermanos, Lamed, su esencia, su aliento de vida, no solamente me instruye, me pastorea, me guía, me enseña que Él es el Señor. Por eso el siguiente es Hey. Otra vez al reconocer eso que hago, caigo postrado de rodillas, con mi cabeza totalmente flexionada hacia el suelo, ¿verdad? Y mis brazos levantados en adoración. Hey, su manifestación de Él para hacerme un adorador en espíritu y en verdad. Ese es nuestro Señor. Luego sigue una Yod. Mis hermanos, esa bendición nunca se acaba. Efesios 1, del 3 al 14. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Toda. Fuimos predestinados para alabanza de su gloria. Fuimos predestinados para alabanza de su gracia. Vean Efesios 1, del 3 al 14. Dice de su gracia o alabanza de su gloria también. Versos 6, inclusive el 12, el 14. Escúchenlo, véanlo, órenlo. ¿Y qué nos está enseñando? Su gracia, mis hermanos. ¿Qué es su gracia? Al decir Yod, que la está poniendo sobre nosotros, su gracia, lo que está derramando sobre nosotros, es su belleza. Está pintando su belleza, está pintando su rostro, como dice en 2 Corintios 4, en Efesios 4, etcétera. Su rostro lo está pintando en nosotros. Por eso nos está hermoseando. Vean Isaías, Jeremías, Lamentaciones, etcétera, Cantar de los Cantares, nos está hermoseando. Es la esposa, mis hermanos, del Apocalipsis 21, 22. Vean, la esposa, la Nueva Jerusalén, su Israel. Pero acuérdense que habíamos visto esto, su Israel no física o geográficamente, su Israel, mis hermanos, espiritualmente. Su Israel, por la fe, creer en su nombre. No todos son hijos de Abraham,
Acuérdense, son bendecidos en la promesa. Y la promesa es la fe en esa simiente. Y la simiente, dice Gálatas 3:16, como una simiente, la cual es Cristo. Ese es nuestro Señor. Otra vez aparece aquí en este atributo, ¿verdad? De Eloheinu o el nuestro Eloheinu, aparece el atributo Nun. Nun, comentamos, esta adoración, esta presencia de Él en nuestras vidas, estaba decretada desde el principio, desde antes de, ¿verdad? Hasta después de, por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Nun, por siempre y para siempre. Y lo que es eterno, Nun, vean el Salmo 72, verso 17, 18, 19 específicamente, ¿verdad? Lo que es eterno es su nombre. Entonces esa bendición es su nombre eterno. Él nos da su nombre eterno y nosotros eternamente le regresamos la bendición. No vamos a alcanzar aquí, mis hermanos, a hacerlo, pero nuestras generaciones lo seguirán haciendo y así será sucesivamente, ¿verdad? Y cuando se acabe todo, todavía se seguirá haciendo esto en su presencia por la eternidad hasta la eternidad. Su nombre adorado y glorificado. Y vean qué bonito cierra con una Bab. Mis hermanos, todo esto que acabamos de mencionar, todo esto que acabamos de decir, no tiene razón de ser si no es en Cristo Jesús. No tiene ninguna razón de ser absolutamente si no es unidos a Él. Juan 17, ¿se acuerdan? Que sean uno, como nosotros, dice, somos uno. No son dos dioses, no son el Padre y el Hijo, son el mismo Dios, una sola persona, nuestro Señor Jesucristo encarnado. Yeshua no es persona, Yeshua es Dios, el Dios Todopoderoso. Yeshua es Yahvé encarnado. La única persona es nuestro Señor Emmanuel, ¿verdad? Encarnándose, viviendo entre nosotros, puso su morada entre nosotros, Juan 1:14, Lucas 1, etcétera. Ese es nuestro Señor Yeshua, sí, encarnado. Él es la única persona, mis hermanos. Pero también es el único Dios verdadero, el único Eloheinu o Elohim, nuestro Eloheinu, nuestro Elohim. Este es nuestro Señor. Delante de Él, delante de Yahvé, nuestro Eloheinu. ¿Para qué estamos puestos delante de Él? Recibir su bendición y regresarle en adoración, ¿verdad? Esa belleza que Él está pintando en nosotros, ese reflejo de su rostro, se lo regresamos, lo reflejamos a Él. Por eso nos dice, sí te conozco. Y no tenemos ese peligro de que nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Ok. Bueno, no me gustaría avanzar más, mis hermanos, no me gustaría avanzar más. Me gustaría que nos quedáramos con esta idea, sí, gracias Leti. Me gustaría que nos quedáramos con esta idea, con esta enseñanza que nos acaba de dar nuestro Señor, sí, de cuál es el propósito de estar en su presencia, porque desafortunadamente nos enseñan a entrar a su presencia con nuestro pliego de peticiones. Te pido, te pido, te pido, te pido. Y estoy aquí, Señor, para que tú me bendigas y me vaya bien y yo esté bien y entonces cuídame, protégeme, ayúdame, me. Y nos olvidamos de tú, Señor. Tú eres el que debe de ser adorado, tú eres el que debe de ser glorificado. Creo que estos tres atributos, ¿verdad? De manera separada, delante, también Yahvé como tal, el tetragramatón y nuestro Eloheinu por separado, pero también de una manera conjunta, pero también cada una de sus letras
nos enseña cuál es el propósito de estar delante de Yahvé, delante del Rey, delante de nuestro Elohim, delante de nuestro Elohim, delante del único Dios de dioses, Señor de señores, Elohim de todos los Elohim, Adonai de todos los que se dicen Adonai, ¿verdad? Y el Dios verdadero. Ese es el propósito de estar delante de su presencia, ver su nombre, que nos sea revelado su nombre. Es el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, ¿se acuerdan? Es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino. Pero mis hermanos, no se trata de ver como Moisés, sino de entrar. Entonces que nuestros actos carentes de fe no nos vayan a dejar fuera y solamente nos conformemos con ver de lejos el reino sin poder entrar en esa tierra prometida. Ese sería el propósito del discipulado del día de hoy, estar delante de nuestro Señor en adoración, conociendo a través de su instrucción, la instrucción a través de su palabra, no es a través de cualquier otra cosa, mis hermanos, no es a través de, ¿se acuerdan que lo estamos viendo en el taller? Esoterismo, ocultismo, cábala, no, es a través de la revelación de su palabra, Dabar o Imra, ¿se acuerdan? O en griego el logos, ¿se acuerdan? ¿Quién es nuestro Señor? O Remá, ¿se acuerdan? Cuando hablamos en logos, griego, sería todo el nombre, o Remá sería cada atributo. Si lo decimos en griego, o en hebreo, Dabar, todo el nombre, Imra, cada uno de sus atributos por separado. Honremos y glorifiquemos a nuestro Señor de esta manera, mis hermanos, y bueno, pues que toda la honra, la gloria sea para Él y nos veríamos el domingo en nuestro servicio y continuamos el próximo miércoles con el favor de nuestro Señor con estos otros atributos como nos mandó. Y va a ser algo muy interesante ver el último atributo que es una Mem Sofit. ¿De acuerdo? Hay una Mem Sofit donde está cerrado todo lo que nos mandó, mis hermanos, que podamos comprender, podamos ver todo lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Se las dejo aquí para que cuando puedan revisar el video, lo vayan viendo, vayan orando, ¿verdad? Vayan analizando, instruyéndose en cada uno de estos atributos para que nos sea más fácil el próximo miércoles. Que toda la honra y toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Yeshua. Bendiciones, Leti. Hasta luego.